Hola, hola, ¿me escuchan? Falta mucho Ay, eso, no se preocupen, tranquilos. me escuchan. Ya van a Pero conocer. resulta que Obvio. tuvo que bajar a buscar a Grace, entonces, pero ella está loca por ir a ver las reliquias y todas esas cosas, porque ella de verdad es bien, Ay, bien chévere. creyente, ¿no? Sí, sí. No, pero tranquila, un Ya le dije, domingo, un día de diciembre que ustedes Creo puedan, yo que, me le dije, avisan. yo le dije, tranquila, que si otro día vamos, creo que donde aprovechamos la profe. para que venga eso. Claro, claro que sí. Así Aquí será. estoy, aquí Ajá, estoy, pues mi verdad. gente. Listo, tranquila. Aquí estoy. Bienvenida, profe. Ay, Dios mío. Por un día que todo sale bien, otro que es un verdadero desastre. Mire, yo les puse la presentación de un ladito, yo no sé si ustedes la están viendo, pero la idea es que, bueno, menos mal que ustedes tienen la presentación por sí mismos, ¿no? Yo les decía que los biógrafos de Pablo apuntan. No, no se ve profe, pero tranquilo. Sí, apuntan que no tiene nada de extraño que la manera como muere Esteban haya causado en él una gran impresión. Sin embargo, no, eso fue ápice para dejar de perseguir a los cristianos. De hecho, cuando se encuentra con Jesús que iba camino de Damasco, era precisamente para tratar de parar esa nueva secta que en su opinión podía socavar las bases del judaísmo. Ahora, habría que preguntarnos si cuando nosotros hablamos del cambio de Pablo, estaríamos hablando de un proceso de conversión, porque generalmente hablamos de conversión cuando una persona pasa de la no fe a la fe. Eso usualmente es así, pero aquí estamos hablando de un hombre de mucha fe, que como judío tenía un comportamiento insigne, que trataba de ser lo mejor posible, como les digo, maestro de maestros. Y sin embargo, ese encuentro con Jesús resucitado le lleva a mirar las cosas desde otra óptica, ¿no? Entonces, de repente, ese judío hebreo se convierte en un judío cristiano. Y no puede haber sido nada fácil para él emprender este camino, porque casualmente Pablo era un hombre que se dice también que era muy soberbio. Y entonces, siendo soberbio, el reconocer que estuvo equivocado hasta entonces, fíjense que en medio de todos, él lo que trataba de reconocer en ese momento era que el Mesías que tanto habían esperado por fin había llegado nuevamente. O sea, Pablo nunca pretendió dejar de ser judío. De hecho, él siempre que iba a predicar y trataba de evangelizar, lo hacía primero entre sus hermanos judíos antes de aprender la gentilidad. Cuando él se vuelca completamente hacia los gentiles y hacia la diáspora, es simplemente porque sufría el desprecio de sus hermanos. Para él, no, como les digo, no fue fácil, porque los judíos lo despreciaban porque lo consideraban un traidor y los cristianos le tenían desconfianza porque hasta el día anterior los estaba persiguiendo. Entonces, ese cambio en este personaje que lleva consigo a un espacio de 3 años. Se dice que Pablo estuvo 3 años en Arabia, en el desierto, en una especie de retiro, tratando como de mirar hacia adentro, tratar de ver si es que todo lo que él había creído hasta entonces había sido sencillamente un error. Pero eso, de alguna manera, le cambió la vida. Él es bautizado y emprende un camino diferente al que tenía trazado hasta entonces. Este, es un camino, vamos a decir que de conversión, que de alguna u otra manera para Pablo fue una experiencia, si se quiere, fundante, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir entonces acerca de su pluma? La pluma de Pablo fue una pluma muy fina. De las 14 cartas que se le atribuyen a él, tenemos de cierto, sin ningún género de dudas,
que 7 salieron de su mano. Las otras 7, unas son de una segunda etapa y las otras, las cartas pastorales, pertenecen como a una tercera generación de cristianos. Probablemente alumnos de Pablo, de su escuela paulina, pero no fueron escritas por él. ¿Por qué se afirma esto hoy por hoy? Porque hay muchos detalles de las cartas que hablan de situaciones concretas que en el momento en que Pablo vivía, eso no era una realidad, sino que fueron situaciones que fueron cambiando posteriormente. Ahora, ¿cuáles son esas 7 cartas? En primer término, la primera carta de los tesalonicenses, la primera y segunda carta a los corintios, la carta a los filipenses, la carta a los gálatas, la carta a Filemón y la carta a los romanos. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Qué podemos nosotros decir de la primera de Tesalonicenses? Ustedes me dirán, ¿y por qué la menciona de primera cuando hay cartas más representativas como Romanos o Corintios? Porque casualmente este es el primer escrito del Nuevo Testamento. En el año 51 fue escrita precisamente por Pablo, y cuando probablemente estaba en Corinto. Es un escrito familiar que sufre, de alguna manera es una carta entusiasta, pero él habla mucho de la circunstancia que está viviendo la comunidad cristiana, que sufre de mucha hostilidad. Ya se han dado una serie de conflictos dentro de la comunidad que las perturban. Algunos se rebelan contra los encargados. Como toda carta, vamos a encontrar que tiene un saludo inicial, que de alguna manera va hablando de la misión de Pablo en Tesalónica y una serie de recomendaciones sobre la venida del Señor. Fíjense que estoy hablando de la primera de Tesalonicenses, ya la segunda ya no fue escrita por Pablo. No duden en interrumpirme cuando quieran hacer algún comentario. Bueno, la otra carta de la que quiero hacer referencia es la carta a los romanos. Esa fue escrita en el año 57. ¿Verdad? Tiene un contenido denso y doctrinal 100%. Es lógico que haya escrito una carta a los romanos, porque recordemos que Roma era el centro del imperio, una ciudad floreciente. Entonces, aquí no se habla tanto de problemas comunitarios como la de Tesalonicense, sino más bien es el anuncio del evangelio expresado en una forma, como le digo, bastante doctrinal. Temas importantes como la justificación por la fe, que es el tema de los 4 primeros capítulos, la participación del creyente en el misterio de Cristo, los 4 siguientes, la preocupación por la misión, pero sobre todo la unidad entre judíos y gentiles. Entre los capítulos 9 y 11 aproximadamente, y del 12 al 15 lo que habla es del amor y del ágape como criterio de ética cristiana. Es algo verdaderamente hermoso esta carta. Si algunos de ustedes no han leído esta carta en su contenido doctrinal, no se la pierdan. Por otro lado, me gustaría resaltar el hecho de que a Pablo se le ha tratado con mucha frecuencia de misógino. Si nosotros leemos el capítulo 16, donde él da los saludos de despedida a una serie de colaboradores, nos vamos a sorprender que de 26 personas mencionadas, 10 son mujeres. Y las alaba con epítetos bien interesantes. Dice que Febe es diácono. Incluso el papel de esta mujer, que era diaconisa de Cencrea, era tan marcado que llegó a ser una gran colaboradora de Pablo, e incluso se dice que todos los ritos de ordenación de los diáconos en los primeros siglos la mencionaban a ella, pidiendo la fuerza del espíritu para el candidato a diácono, de la misma manera que Dios había acompañado a Febe en su momento. Entonces, hay muchas mujeres protagonistas en los textos que han permanecido, si se quiere,
invisibilizadas o de alguna manera como poco mencionadas. Incluso hay otro personaje en el versículo 7 del capítulo 16 también, que se nombra a Junias, ¿verdad? Y se dice de ella que era apóstol. Si nosotros nos han enseñado de alguna manera que apóstoles no son más que los 12 escogidos por Jesús, que los demás fueron discípulos, pero que el título de apóstol se reserva a una élite, ¿verdad? De la que evidentemente a veces ni siquiera pertenece Pablo, porque muchos afirman que Pablo no puede ser apóstol porque no conoció al Cristo, al Jesús histórico. Pero Pablo en sus cartas generalmente el saludo es yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él mismo se define como apóstol y su defensa por encima de todo está en el hecho que él dice que el último encuentro de Jesús resucitado fue precisamente con él. Entonces Pablo dice en su carta que Junias fue apóstol y que compañera de prisiones. Entonces, hay autores como Lofi, no sé si han tenido oportunidad de leer sobre él, que dice que si Pablo la menciona como apóstol es porque ella tiene que haber tenido un encuentro con Cristo resucitado también. Y eso, de alguna manera, llama la atención en un contexto evidentemente patriarcal, en el que las mujeres sí es cierto que en las comunidades cristianas tenían un papel muy importante a la luz de las casas, porque muchas veces ellas dirigían todo lo que era, en cierto modo, las reuniones de la Cena del Señor, pero ya fuera del ámbito hogareño, ya las cosas evidentemente cambiaban. Sin embargo, esta carta desmiente un poco esa tesis. Otra de las cartas escritas por Pablo fue la primera de Corinto. Primero habría que decir que Corinto estaba situado como en un istmo, ¿verdad? Tenía unos, en realidad la mayor parte del Imperio Romano tenía como un 20% de esclavos, pero Corinto se escapaba de esa medida porque de 600.000 personas que vivían en Corinto, 400.000 eran esclavos. Entonces se podrán imaginar cómo el escrito de Pablo va orientado muchas veces a esa comunidad, porque cristianos en Corinto venían provenientes de todos los estratos sociales, pero principalmente de los estratos de esclavos. Fíjense que ellos eran obligados, para evitar que los barcos tuvieran que dar toda la vuelta al istmo, a través de unas maderas obligaban a los esclavos a pasar por tierra un barco de una punta a la otra. Se podrán imaginar el trabajo que tenía esa pobre gente en una ciudad en que había varios templos a los dioses romanos, sobre todo el templo de Afrodita, donde unas 10.000 hieródulas o prostitutas sagradas ejercían sus funciones allí. Sin embargo, esa comunidad fue muy pujante dentro de la comunidad cristiana y de algún modo refleja la personalidad de Pablo como servidor, su discurso para tratar de convencer a los destinatarios que asuman los valores propios de la comunidad cristiana, ¿verdad? Como la convivencia entre judíos y gentiles, libres y esclavos, y es una de las comunidades que fue fundada por Pablo 2 años antes, pero había divisiones en la comunidad, conductas que de alguna manera eran erradas. Cuando en el capítulo 11 se habla de la cena, de cómo tiene que ser la cena entre los cristianos, parece ser que la gente con poder adquisitivo comía y bueno, lo que quedaba en un segundo término era para los esclavos. Entonces, Pablo decía, bueno, pero no son todos cristianos ya, no son hermanos en Cristo. ¿Cómo es posible que haya ese egoísmo, que haya esa división dentro de la comunidad? También se presentaron problemas porque las mujeres que profetizaban, así dice el texto, tenían el pelo suelto. Entonces, Pablo, más que todo, para tratar de que no se confundieran
con las hieródulas que pululaban por la ciudad, les dice que traten de comportarse como con decoro, sobre todo porque el tener el pelo suelto era como símbolo de libertinaje, símbolo de... Las mujeres, al parecer cristianas, no tenían que tener el pelo de esa forma. Entonces, en esta carta, Pablo de alguna manera da consejos acerca del matrimonio, acerca de la protección a los más débiles, los derechos de los servidores de Dios, incluso consejos para los solteros, ¿verdad? Y vamos a encontrar que de alguna manera hay un capítulo que es muy significativo. El capítulo 10 habla sobre las amonestaciones acerca de la idolatría en una ciudad, como les digo, que estaba llena de templos a los ídolos, como también perseverar esa comunidad cristiana en medio de toda esta problemática. Entonces, sobre todo vamos a decir, las llamadas de atención en cuanto a las comidas rituales, de alguna manera inculcando a los cristianos que fueran capaces de buscar el bien de los demás. Entonces, en el atavío de las mujeres siempre ha sido motivo de disputa y ha sido una de las razones por las que anteriormente les dije que él fue acusado de misógino. Y habría que entender el contexto de la comunidad para tratar de ver por qué él se expresa de esa forma. Entonces, de paso, en el capítulo 12 vamos a observar los dones espirituales. Es un capítulo bellísimo que termina en el capítulo 13 con la carta del amor, donde habla de lo que es verdaderamente el amor. Es una carta para no perdérsela verdaderamente de principio a fin, porque es una belleza, verdaderamente es una belleza. Los alimentos que son sacrificados a los ídolos, cómo tendrían que ser las asambleas litúrgicas, qué es lo que viene a representar los dones espirituales. Y en el capítulo 15, el primer estrato que habla de la resurrección está precisamente en el capítulo 15 de la carta primera a los Corintios. Como este es escrito, lo expresa Pablo mucho antes de que los evangelios se escriban, es considerado de alguna manera el primer estrato que habla de la resurrección. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 15. Después tenemos, alguien iba a decir algo, adelante. ¿No? A ver. Después tenemos, ¿verdad? La segunda carta a los Corintios. También está escrita en un estilo vivo, pintoresco, pero utiliza muchísimo lo que es la retórica judía. Pablo se presenta como un apasionado en esta carta, que defiende a capa y espada, por decirlo así, su apostolado y su pertenencia a Cristo. Entonces busca por encima de todas las cosas la unidad de la iglesia, pero es un escrito bastante polémico en medio de todo porque han llegado a la comunidad judío-cristianos, pero con tendencias judaizantes. Aquellos que decían que para hacerse cristiano primero había que pasar por el prisma del judaísmo. O sea, si eras hombre tenías que circuncidarte. Entonces Pablo dice que no, que la fe en Cristo, por encima de todas las cosas, va muy por encima de cualquier norma de este tipo. De hecho, ese fue, si se quiere, esta discusión junto con la comida, la razón del primer concilio de la Iglesia Universal, que vamos a encontrar en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Después vamos a tener entre las grandes cartas lo que es la carta a los Gálatas. Entonces, esta Galacia estaba situada geográficamente en Asia Menor. Esta es una carta escrita hacia el año 55, 56, y es una carta deliberativa y de confrontación.
¿Por qué? Porque es única, de alguna manera, en las acciones de gracia. Algunos han ido a Galacia a predicar la necesidad de la circuncisión, al igual que vemos en la segunda de Corinto. Y entonces, y otras prácticas judías en las comunidades que han venido del paganismo. Imagínense los paganos que los manden a circuncidar cuando ya son personas adultas, ¿no? Entonces, esas normas de pureza y esa importancia y ese peso a las fiestas litúrgicas, Pablo dice que no. Por eso que esta carta se dice que es la carta de la libertad cristiana, donde dice que el espíritu libera y que la carne esclaviza por encima de todo. Es una carta bellísima, sobre todo porque estuvo constituida por gente venida del norte de Europa, gente que incluso eran gente ruda, venidas del paganismo, evidentemente en su mayoría, y se convierten al cristianismo, pero no están dispuestos pues a llegar a esos extremos de pasar por el judaísmo para poder ellos pertenecer a la familia. Entonces, también tenemos la carta a los filipenses. Entonces, la carta a los filipenses, esa es una localidad que fue fundada por Filipo de Macedonia y se cree que fue escrita hacia el año, diría yo que hacia el año 55. Es una carta bastante afectuosa. Allí Pablo encuentra mucha amistad. Dicen que es la única carta que él no da consejo amonestativo, sino que por el contrario, siempre es una carta cariñosa. ¿Por qué? Porque cuando Pablo llega a esa ciudad, se sorprende de ver una serie de mujeres, ¿verdad? Que están a la orilla del lago, a la orilla del río, practicando el minján. El minján es la costumbre sabática de los varones, que habiendo 10 varones, se habla de los profetas, se empieza a predicar precisamente sobre la palabra de Dios, y él se sorprende que sean mujeres precisamente que llevan adelante eso. En las ciudades romanas, generalmente, cuando se establecía alguna pequeña sinagoga, se tenía que hacer en las afueras de la ciudad, porque los romanos no permitían que ellos lo hicieran en medio pues, de toda de las partes céntricas de la ciudad, porque no les convenía de ninguna manera. Entonces, en esta carta a los filipenses, como les digo, es una carta muy cordial, que estuvo habitada inicialmente por griegos y descendientes de romanos, ¿verdad? Generalmente agricultores, gente dedicada al comercio, y el motivo de la carta es muy doméstico. Exhorta a perseverar en la fe, a superar los obstáculos de una comunidad en cuanto desarrolla varios temas. Desarrolla el misterio de Cristo, la dimensión bautismal del cristiano, la dimensión eclesiológica también, porque para él es importante, de alguna manera, destacar que esta es una comunidad sana, de la cual más bien debería ser incluso modelo para mucho de lo que son otras comunidades. Fíjense que Pablo nunca aceptó que nadie le diera nada. De hecho, él siempre se jactó de trabajar para vivir, y se consigue, ¿verdad? Que de esta ciudad fue la única que él aceptó recibir dádivas, alojarse en casa de Livia. Vamos a decir que es uno de los personajes más representativos en esta ciudad, y no tuvo menos jamás de recibir cariño de esta comunidad. O sea, la dimensión eclesiológica que se ve en la ciudad de Filipos es algo verdaderamente grandioso, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto va a llevar, ¿verdad?, a que incluso en los Hechos de los Apóstoles vemos que de esta comunidad salió un aporte hacia Jerusalén.
Pablo no lo ratifica en sus cartas, pero en los Hechos de los Apóstoles, de alguna manera, esto es mencionado por lo menos 2 veces en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, la última carta auténtica de la que tengo que referirme es la carta a Filemón. La carta a Filemón es una carta, yo diría que es la carta más hermosa de Pablo a lo largo de sus escritos, porque es una carta personal, también escrita hacia el año 55, 56, y es un escrito persuasivo. Él lo dirige a un habitante de Colosas que se llama Filemón, por eso es que se llama la carta a Filemón, en relación a un esclavo llamado Onésimo que huyó. Y entonces ese esclavo se convierte al cristianismo y él lo está devolviendo a su amo, pero le pide que no lo mire como amo y esclavo, sino que por el contrario sea capaz de mirarlo como un hermano. Es bien interesante este escrito porque debemos recordar que ni en la época de Jesús ni en la época de Pablo había críticas hacia el sistema esclavista porque era como parte de la sociedad y era tan normal y tan lógico que nunca hubo críticas por parte de los grandes escritores de la época en contra de ello, ¿no? Hoy nos parece un horror, pero en aquel entonces era parte de las comunidades citadinas sobre todo. Entonces, ¿qué le pasaba a un esclavo que huía? Bueno, si era capturado, con toda seguridad, lo podían matar. Prácticamente no tenía lo que llamamos que estaba exento de los derechos humanos, que esa era la situación. Una persona a la cual el amo le podía hacer lo que le daba la gana por haber desobedecido de esa forma y haberse ido y huyendo. Entonces Pablo, de manera muy persuasiva, le dice que por favor que lo perdone, que o sea, que no lo trate como esclavo, que lo trate como un hermano más. E incluso es curioso porque en algún momento en la carta le dice, si tú no lo quieres hacer por tu buen corazón, bueno, hazlo por todo lo que me debes a mí. O sea, es como que si Pablo le estuviera sacando la cuenta de lo que debe, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos lo que es el cuerpo paulino, 100% salido de su pluma. A pesar de que se le atribuyen 14 cartas, vuelvo y ratifico, estamos hablando de cartas de las comunidades paulinas, porque una de las cosas más significativas, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en la Biblia en general, era que cuando se habla de un personaje como autor de un escrito, no necesariamente se trata de una sola persona, sino de toda una comunidad que reflexiona. Y en este caso debemos suponer que Pablo tuvo discípulos que continuaron con su obra una vez cuando él había fallecido. Ya recordemos que en los hechos apócrifos de Pablo se nos habla que él muere de una manera bastante drástica, cortándole la cabeza, porque siendo ciudadano romano no podía ser sometido al sacrificio de la cruz, como le pasó a Pedro. Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario hasta aquí de estas cartas, si han tenido la oportunidad de profundizar en cada una de ellas. Pero no tienen desperdicio, ciertamente que no. A mí me preocupa cuando los siento tan calladitos. Aquí estamos, profe, tranquila. Aquí Sí, estamos. no, yo sé que están, Lo que pero pasa es que a veces están como muy el calladitos. audio. Ah, sí. A veces se corta un poquito el audio, pero aquí estamos, profe. Ah, bueno, gracias a Dios entonces, porque ¿qué va? Bueno, yo les decía, ¿verdad? Siguiendo y continuando con esta segunda categoría de cartas, hay la segunda generación cristiana nos escribe lo que se llamaron las cartas deuteropaulinas, o sea, paulinas pero como en un segundo término, ¿no? Y aquí vamos a incluir 3 grandes cartas, la segunda de Tesalonicenses, la de Colosenses y la de los Efesios, que son cartas pseudonímicas. ¿Por qué? Porque atribuyen a Pablo y aún estamos conscientes que no fue precisamente Pablo. Veamos Efesios.
Efesios fue escrito aproximadamente hacia el año 90, ¿verdad? Y Éfeso era una metrópoli, había sido fundada por los hititas. Y por tanto, esta carta tiene un lenguaje edificante, porque son cristianos de segunda generación. Y siendo una comunidad floreciente de paganos convertidos, se reflexiona sobre el alcance universal de la misión y la importancia de formar parte del cuerpo místico de Cristo. Es una carta muy bella que termina en el capítulo 6 con lo que son las verdaderas armas del cristiano. Habla de la coraza, del yelmo, de la espada. O sea, siempre en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se nos representa la palabra de Dios como una espada de doble filo, ¿no? Y eso es lo que viene precisamente a representar este capítulo 6 de la carta a los Efesios. Posteriormente tenemos la carta a los Colosenses. Entonces es una carta que está escrita en un estilo solemne, con una serie de frases largas, encadenadas, si se quiere, sin línea argumentativa, pero contiene una serie de himnos y glosas. Baste decir Colosenses 1:15, cuando dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Hermosísimo este escrito. Sin embargo, llegó a convertirse en un escrito muy polémico, porque la comunidad de Colosas se había dejado seducir por filosofías que estaban bastante alejadas de la enseñanza de Cristo. Entendiendo estas situaciones, uno puede entender precisamente que haya literatura extrabíblica que no llegó a ser canónica, porque son comunidades donde se están colando situaciones en las que muchos de los pertenecientes a dichas comunidades expresan de manera escrita muchas veces el sentir y la visión que tienen acerca de la vida. Y es donde muchas de estas tendencias se alejan de lo que es la verdadera enseñanza de Cristo, que es el criterio, vamos a decir, número 1 a seguir. Cuando un escrito se aleja de lo que es la enseñanza que el Evangelio nos trae acerca de Jesús, evidentemente ese es un escrito que tenemos que dejar de lado. Tenemos también la segunda carta de Tesalonicense. También es de la segunda generación. Tiene un lenguaje bastante sencillo, pero con estilo apocalíptico, porque habla de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿por qué se hace énfasis en la segunda venida? Porque en esta carta es notorio cómo se le reclama a la comunidad que se vayan a trabajar, que no pueden, o sea, como pensaban que la venida de Cristo era inminente, la gente había dejado de trabajar, estaba dedicándose a la buena vida, esperando la segunda venida de Cristo, simplemente, porque creían que con hacerse cristianos ya tenían ganado la eternidad. Entonces Pablo les, bueno, digamos que la comunidad paulina les dice, pero bueno, vayan a trabajar. ¿Acaso yo no trabajo? Yo no me ocupo también del sustento. Vayan a trabajar, que nadie sabe el día y la hora. Entonces, es bien simpática por eso, porque uno se da cuenta que es algo bastante común en el momento histórico de esperar que ya Jesús viene para allá. Después entonces tenemos la tercera generación, que serían ya las cartas pastorales, primera y segunda a Timoteo, la carta a Tito y la carta a los hebreos. La primera carta de Timoteo, en cierto modo, ya tiene un contenido doctrinal y exhortativo. ¿Por qué? Porque ya hay una comunidad cristiana que tiene dirigentes, que tiene pastores, donde ya hay divisiones dentro de la comunidad desde el punto de vista jerárquico. Y eso se deja percibir con mucha facilidad en estas cartas pastorales. Por eso es que se llaman así, porque está dirigida a pastores y dirigentes de la comunidad, y de alguna manera su contenido no es otra cosa que normas de comportamiento.
Lo mismo trata la segunda Timoteo, porque esta también doctrinal y exhortativa, de alguna manera resalta la importancia de la constancia en la fe, estar alerta sobre la apostasía y sobre todo de cualquier deformación de la doctrina cristiana. Finalmente, la de Tito, ¿verdad?, que también es contemporánea con las dos cartas de Timoteo, es una especie de manual eclesiástico primitivo que contiene más que todo, más que correcciones, como advertencias. Entonces, habla de una iglesia más organizada, ¿verdad?, donde los creyentes de alguna manera se habían dejado contaminar con los vicios del entorno. Entonces eran mentirosos, perezosos, y por eso es una carta que es advertencia precisamente a los pastores para que enderecen el camino. Y la carta a los hebreos, más que una carta, se dice que es una homilía de autor desconocido, y tiene muchísimos géneros literarios, tiene sermones, tiene homilía, tiene liturgia, tiene discurso, ¿verdad? Pero en el fondo señala dos cosas importantes: la dimensión sacerdotal de Cristo y el miedo a que a partir de una apostasía se rechace la enseñanza de Cristo. Entonces, por eso hace mucho énfasis en la superioridad de Jesús como Hijo de Dios, la superioridad del sacrificio de Jesús, la importancia de la fe y la perseverancia en la fe, y sobre todo orientaciones para la vida cristiana. Esto es particularmente importante. Ya, imagínense, estamos a finales del siglo I, comienzos del segundo, y entonces ya estamos ante una tercera generación cristiana y una iglesia ya más establecida, porque recuerden que después de unos 40 años aproximadamente de tradición oral, se va sustentando la escritura, y en la medida que va desapareciendo la tradición oral por la muerte de los testigos oculares, esa tradición escrita se va cada vez fortaleciendo, va desapareciendo el carisma profético, y se van institucionalizando las cosas precisamente para que la iglesia a partir de allí sobreviva. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría, después lo pueden ver en las láminas que le presenté, que la comunidad cristiana primitiva no era una comunidad homogénea, sino que por el contrario, estamos hablando de una comunidad heterogénea que proclamaban el querigma de diferentes formas. Tenemos en primer término la comunidad de Jerusalén. Lo presidía el hermano del Señor, Santiago, y es una comunidad venida al cristianismo, pero de cuño judío. Entonces, para ellos, ¿qué es lo importante? Sentirse como el nuevo Israel, donde el templo y la ley siguen siendo importantes, y donde la moral es una observancia. ¿Quién es Jesús para esta comunidad venida del judaísmo? Es el nuevo Moisés. Por ello ellos predican el evangelio de Jesús. Esto pasa en esta comunidad de Jerusalén. Pero tenemos también la comunidad de Antioquía. Recordemos que probablemente el evangelio de Mateo se escribe en esta comunidad, que también posiblemente también dicha relación con el de Lucas. Y aquí tenemos una comunidad completamente diferente, porque ellos ya no se sienten que sean el nuevo Israel, sino el nuevo pueblo de Dios, donde lo importante ya no es el templo y la ley, sino el espíritu, donde la moral no es tanto observar, sino seguir. Por eso la importancia del seguimiento. Y Jesús no es que deje de ser el nuevo Moisés, pero para ellos es más importante aseverar que se trata del Hijo de Dios. Entonces, antes de hablar de evangelio de Jesús, hablan de evangelio sobre Jesús. Pero además tenemos las comunidades paulinas. Para las comunidades paulinas,
el pueblo de Dios, los creyentes, son parte del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu está en la comunidad, pero es Cristo en nosotros, es Cristo en cada uno de los creyentes. Y la moral de las comunidades paulinas es considerar que están conformados en Cristo, porque Jesús es Kyrios, Jesús es el Señor. Y por ende, les interesa resaltar que se trata es del Evangelio en Jesús, con Jesús, para Jesús. Esta pequeña diferencia entre uno y otro es bastante notoria, porque vamos viendo cómo las comunidades se van conformando en razón de su visión acerca de lo que es el querigma. Por eso tenemos comunidades plurales en las que lo importante para cada una de ellas fue la unidad y la heterodoxia por encima de la ortodoxia, porque para ellos era importante resaltar por encima de todas las cosas que Cristo era el centro de todo. Además, ¿verdad? De las cartas paulinas, ¿alguien quiere acotar alguna cosa o seguimos adelante? Profesor, Adelante. yo Adelante, Luis. un poquito porque sí, porque la persona de Pablo, como usted lo mencionó también, tuvo un carisma bastante importante y de alguna manera fue que permitió hacer ese enlace, pues para que no se fueran tan dispersando tanto las distintas comunidades, ¿no? Entonces, si puede mencionar un poquito más sobre esa personalidad, porque de verdad que fue bien importante. Si bien Pedro era la cabeza de la iglesia, Pablo era el que lograba mantener eso y era el que avivaba esas relaciones, ¿no? Entonces, creo que un personaje muy importante que normalmente lo oímos y a veces vemos lo que son sus escritos y todo, pero eso, como decía, que él era una persona también de una personalidad, Fuerte. cuidado, sí, bastante difícil, fuerte, Uh-huh. y de unos aspectos que también personales que uno los ve como muy matizados en el tiempo y logramos ver como, bueno, sí, él era una persona así chévere que lo quería todo el mundo y que por eso tenía eso, pero no es esa exactamente a lo mejor No. el Pablo que Jesús escogió y dijo, mira, porque tiene, así como tiene ese carácter fuerte, también tiene una perseverancia Es cierto. increíble, pues, ¿no? Sí. Sí, entonces es un poquito, porque la personalidad me parece que a veces uno no la ve, ¿no? Yo por lo menos ahora es que estoy captando esto. Sí, no me hiciste recordar, Luis, algo que yo digo siempre, hablo de San Pablera con respecto a Pablo, que no tiene nada que ver, porque tengo entendido que es algo que históricamente a nosotros nos afecta por un alzamiento que hubo aquí en un cuartel. Pero Sí. Pablo, en sus escritos, en los Hechos de los Apóstoles, vemos como él va a un sitio, trata de evangelizar primero al mundo judío, luego en el mundo pagano, y siempre sale con las tablas en la cabeza. En más de una vez le dieron latigazos, de más de una oportunidad tuvo que escaparse por una ventana porque lo estaban queriendo. Ejemplo en Filipo, cuando él cura a una muchacha pitonisa, bueno, los que eran dueños de la muchacha esclava que era pitonisa, casi lo matan. Entonces, siempre que él estaba en un sitio, se armaba la San Pablera, porque es evidente que él no fue una persona a la que la gente, vamos a decir, que toleraba, o lo amaban o lo odiaban. No había términos medios con Pablo. Y debemos reconocer que la presencia de Pablo fue una necesidad, porque recordemos que hasta el año 70, los primeros cristianos aparecían dentro del mundo judío como una secta más. Después del desastre del año 70, mientras que el judaísmo es una religión aceptada por el imperio, el cristianismo empezó a ser considerado como superstición. Entonces, la apertura fuera de Palestina del mundo cristiano fue una necesidad, pero no hubiera llegado a expandirse el cristianismo como lo hizo si no hubiera sido por la figura de Pablo.
Hay quienes afirman incluso que Pablo debió ser la cabeza de la iglesia y no Pedro. Pero eso es una mala interpretación a mi juicio, porque a lo largo de la historia de Israel vemos cómo Dios se sirve de personajes a veces pequeños, humildes, para que se vea precisamente que la acción de Dios está presente allí. Les pongo un ejemplo. Abraham era muy viejo, Jeremías era muy joven, David era un adúltero, ¿verdad? Jeremías estuvo preso en una cisterna. Entonces vemos cómo personajes aparentemente ignorados, digamos, por la mayoría de la gente porque no tenían ninguna figura destacada, resulta que son escogidos precisamente por Dios para una misión. Entonces, en el caso de Pedro, Pedro siendo un hombre, si se quiere, bonachón, bueno, pero un poquito quizás no muy inteligente o vamos a decir, vamos a decir que no era la figura más destacada entre los discípulos. Y sin embargo, llegó a ser la cabeza de la iglesia. Y es para que se viera que precisamente eso se dio gracias a la presencia, a la fuerza del Espíritu. Entonces, esto es bien interesante cuando uno discierne, pues, sobre todas estos personajes que fueron nuestros antecesores en la fe y que les tocó dar razón de esa fe en momentos que muchas veces fueron bastante hostiles para el entorno. Creo que Janet también como que tenía la mano levantada. Sí, profe. Sí, bueno, complementar lo que estaba diciendo mi compañero, o sea, pienso que definitivamente su presencia fue necesaria, ¿no? Y era por ese antagonismo de carácter, quizás lo que he leído, que era apasionado, pero a la vez era muy creativo en sus ideas, y toda esa red de comunidades que él logró crear o sea, yo lo veo como una persona muy misionera, ¿ok? Y entonces en todo ese tránsito, pues bueno, creó esas comunidades por toda la cuenca del Mediterráneo, pues, y por eso esa expansión tan importante, por eso su papel determinante. Es lo que he podido entender, ¿no? Sí, yo la verdad, antes de estudiar esto, profe, en mi ignorancia me había quedado con que a Pablo lo habían tumbado del caballo, imagínese usted, profesora. Sí. Y no tuvo nada que ver. Fíjense que cuando uno muchas veces dice, hablando de la conversión de Pablo, llamémoslo conversión, es cuando tú caes en la cuenta de algo, a lo que tenías ahí, pero nunca te habías dado cuenta que estaba allí, ¿no? O sea, como el darse cuenta cónchale, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo es posible que se me haya pasado por alto semejante cosa tan grande y tan importante? Es así, es así. Sí, tengo entendido que dos más, aunque no veo quiénes son, tienen la mano levantada. Adelante. Bueno, yo soy una profe. Tú eres una, adelante. Bueno, mi pregunta es un poco más a lo que usted estaba, con lo que usted estaba comentando acerca de cómo Pablo en una de sus cartas daba a entender la figura, justamente a los romanos, de la figura, creo que eran los romanos, de la figura de la mujer, ¿no? Ajá, en capítulo 16. Y sobre todo lo que era la figura, lo que era la figura de la diaconisa. Ajá. Porque digamos, porque esa figura no prevaleció a través de la historia, siendo Pablo uno de los pilares de la iglesia. Bueno, mira, hay varias razones para eso. Primero, no podemos entender un diácono como lo entendemos hoy día. Hoy en día entendemos el diaconado como o un paso previo al sacerdocio o el diaconado permanente de hombres dedicados a vamos a decir, a prestar un servicio, una vocación a la iglesia sin llegar a ser sacerdotes, ¿verdad? Hombres incluso casados. Pero en la época del siglo I, diaconía se puede traducir como servicio. Y todo aquel que servía era diácono. Fíjense que Esteban era diácono de las viudas de la diáspora, de las que vivían fuera de Palestina. Y tenemos una serie de personajes que prestaban ese servicio y, ojo, se utilizaba la palabra diácono, que en griego es neutro. O sea, que se refiere de igual manera a hombres y mujeres. Entonces, cuando Pablo dice que Febe era diácono de Cencrea,
es porque ella estaba prestando un servicio a la comunidad y ocupando un papel protagónico, ¿verdad? Ahora, si tomamos en cuenta lo que expresamos en las cartas pastorales, que ya están a principios del siglo II, finales del siglo primero, fruto ya de la quizás tercera generación, segunda para tercera generación cristiana, nos vamos dando cuenta cómo el papel de la mujer empezó a colapsarse, el papel protagónico que tenían en las comunidades primitivas, que podemos observar los hechos, la participación de las mujeres en los hechos de los apóstoles fue multitudinaria, pero en la medida que la iglesia se institucionaliza, empezó a colapsarse ese papel de la mujer. Y una vez que llegamos a Constantino, que la iglesia cristiana se hace oficial en el imperio, parece que la visión judía se hubiera metido dentro del mundo cristiano y las mujeres pasaron a un segundo plano. Es terrible, pero es así. Es terrible, y sobre todo recordemos que tradicionalmente se nos decía que, bueno, que como por culpa de la mujer entró el pecado al mundo, ¿verdad? Entonces, eso fue argumento suficiente para también negar un poco la participación de las mismas. Fíjense que en las cartas pastorales se habla de que las mujeres que estén en la iglesia tienen que tener cierta normativa, que si las solteras estas cosas, que si las viudas esto, es terrible pues la manera como ellos se expresan de esa forma y cómo de alguna manera quedamos relegadas. Definitivamente esa es la expresión, las mujeres quedamos relegadas a un segundo plano. Muy triste, pero muy real. Entonces, fíjense, les voy a leer, estoy en la primera de Timoteo, en el capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 9. También deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Al contrario, la gente debe admirarlas por buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que aman y respeten a Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero fíjense lo que sigue a continuación. Quiero que las mujeres escuchen con respeto y silencio lo que se les enseñe. No permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que le den orden a los hombres, porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, cuando yo leo este texto, me hace ruido. Y me hace ruido principalmente el versículo 14, el que dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la engañada. Entonces, quien escribe esto no se da cuenta del alcance de lo que está diciendo. Porque si Eva fue engañada y él no, quiere decir que él se comió el fruto con los ojos bien abiertos y pecó todavía más que ella porque no lo engañó nadie. Entonces, hay cosas que uno va viendo a través de esta literatura de la segunda y tercera generación, donde ya se colapsa en forma gradual el papel de las mujeres. Creo que también había, además de Edlin, alguien más quería comentar algo, ¿no? Me parece. Sí, profesora, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Sobre el don de lenguas, los carismas. Ajá, que primera de aparecen Corintios. en la primera Ajá. de Corintios. Primera de Corintios. Sí. He leído que Pablo escribe precisamente sobre los carismas a causa de los problemas en la comunidad de Corintio, donde había, digamos, hasta mal uso de los mismos carismas del don de lenguas. ¿Es eso así? Mira, quizás no solamente del don de lengua, sino que al parecer la crítica de Pablo viene porque en las comunidades alguien entraba como de repente en trance
Y entonces las comunidades a veces terminaban convirtiéndose como en un, bueno, no vamos a decir que un relajo, ¿no? Pero se perdía de alguna manera lo más importante del hecho en sí. Pedro, ay, pues estoy empeñada en Pedro. Pablo hace un elenco de carismas donde dice la importancia de los mismos, les da como una categoría. Primero que si los profetas, los enseñantes, que si los maestros, que si. Entonces, fíjense que cuando él de paso critica lo de los carismas, y muchas veces la gente lo ha interpretado en función de la presencia de las mujeres. Dicen, las mujeres ¿cómo se llama? Tienen que tener decoro en la forma en que se visten, en la forma como hacen las cosas. Pero dicen también, ¿verdad? Que las mujeres profetizaban, o sea que en ese sentido no había ninguna restricción por el sexo, sino que la restricción eran para que de alguna manera fueran, las reuniones fueran, caramba, no fueran a hacer escándalo dentro de la comunidad. Y sobre todo, que las mujeres presentes allí no fueran en un momento dado a parecerse a las prostitutas sagradas, porque no quería Pablo que eso fuera así, ¿no? Entonces, por eso que también en esta carta, cuando él habla del atavío de las mujeres y de lo que es las mujeres profetizando, mucha gente lo acusa de misógino. Pero si leemos el texto con atención, nos hemos dado cuenta que no es así, porque para Pablo, ante todo, tuvo la solidaridad de la comida ritual, el respeto a la conciencia del prójimo, el buscar el bien de los demás, ¿verdad? Entonces, y esos abusos que para Pablo eran, vamos a decir, obstáculos para el buen manejo de la comunidad, él los critica. Él los critica. ¿Alguien más quería decir algo? Bueno, si no es así, vamos entonces ¿cómo se llama? A destacar que además de las cartas de Pablo, nosotros vamos a encontrar dentro del Nuevo Testamento 7 cartas más que han recibido el nombre de cartas católicas o cuerpo católico. Serían una carta atribuida a Santiago, 3 cartas atribuidas a Juan, una a Judas y 2 a Pedro. Entonces, vamos brevemente también a ver cada una de ellas. La carta de Santiago, muchos tratan de decir que fue precisamente el hermano del Señor, ¿verdad? Otros que fue el hijo de Zebedeo, otros que fue el hijo de Alfeo. Hoy en día tenemos la constancia cierta que no es probable que haya sido ninguno de esos 3 Santiago, sobre todo porque ellos murieron bastante temprano. Si murieron bastante temprano, no cabe suponer que pudieran ser más que discípulos de estos personajes. Entonces, en esta carta de Santiago, de alguna manera, se habla un poco de lo que es como el trato que debe tenerse dentro de la comunidad, unos con otros, ¿verdad? Siendo de género epistolar, él predica sobre la conducta adecuada del cristiano frente a los problemas concretos que se presentan en una sociedad que se enfrenta a otros desafíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él muchas veces dice? Que la fe sin obra no sirve para nada. Que tú puedes decir que quieres mucho a Dios, pero si eso no se concretiza en el amor al prójimo, tú sencillamente estás siendo una persona falsa. Entonces, para Santiago, la relación fe-obra como tema profético fundamenta el compromiso del cristiano de actuar en sabia relación a su vida y a la de cada uno de las demás personas presentes en la comunidad. Entonces, dice que si el cristiano no actúa de esa forma, sencillamente está condenado a vivir de forma egoísta, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere ni pretende de ninguna manera
que se debe vivir en comunidad. Entonces, ¿qué podemos además entonces nosotros hablar de otras cartas del Nuevo Testamento? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer estas cartas, pero no dejan de ser bien ilustrativas, sobre todo porque van mostrándonos eso, las comunidades diversas que de alguna manera cogieron el mensaje de Jesús. ¿Qué podemos nosotros decir de la carta de Judas? Aquí tenemos el mismo problema. ¿Cuál es el autor? Presuntamente Judas, hermano de Santiago. Sabemos que, pero evidentemente no nos referimos aquí a Judas el traidor, ¿no? Sino a Judas Tadeo. Ni siquiera se sabe con certeza la fecha en que fue redactada, pero sí es un llamado a la presencia de falsos maestros dentro de la comunidad y cómo el juicio de Dios podría caer a cada uno de esos personajes. Entonces, la salvación común, ¿verdad? De todo lo que las personas que pertenecen a un mismo entorno es tratar de alguna manera de enfrentarse por la fe que es transmitida por Dios y denunciar a todas aquellas personas que estén extraviadas en la fe, sobre todo los que se han infiltrado en forma engañosa dentro de la comunidad cristiana. Entonces, hace algunos avisos de juicio, quiere recordarle a la comunidad algo que presuntamente ya saben, pero se los recuerda, les anuncia de parte de los apóstoles, ¿verdad? Lo que ellos en su momento hablaron sobre la salvación. Y es bien curioso que la carta de Judas, que apenas tiene un capítulo, haga referencia a un texto apócrifo, a dos, mejor dicho, porque hace referencia al texto de Enoc y a la carta de los dioses, de los 12 patriarcas. Entonces es bien simbólico lo que habla a favor de que lo que era la literatura canónica y no canónica estaba en manos de las comunidades. Por eso el difícil proceso de discernimiento para tratar de ver cuáles cartas realmente estaban inspiradas por Dios y cuáles no. Además tenemos, aparte de la carta de Judas, ¿verdad? Vamos a tener 3 cartas que son atribuidas a Juan. Volvemos con el mismo problema. ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Cuál fue su fecha de composición? ¿Se trata de Juan, el discípulo amado, Juan el apóstol? ¿Quién es el personaje? No lo sabemos. Pero sí son cartas que están dirigidas a comunidades que tienen muchas dificultades. Ahora, la mayor parte de los autores hoy día afirman que el mismo autor del Evangelio de Juan es el autor de la primera carta de Juan. De allí en adelante no se atreven a afirmar más nada. ¿Qué nosotros vamos a encontrar en esta primera carta de Juan? Nuevamente, al igual que en la carta de Judas, es una prevención contra los falsos maestros que son contrarios a Cristo, pero que son seguidores del anticristo. Fíjense cómo esta visión ya se ha colado dentro de las comunidades, que estaban inmersas evidentemente en problemas dogmáticos, morales, cristológicos y hasta éticos, porque la identidad cristiana como que no terminaba de tener como un señalamiento completamente claro para todo, sobre todo porque recordemos la influencia de la filosofía gnóstica, de todo lo que era los cultos mistéricos, el mismo paganismo del imperio romano. Entonces, de alguna manera, el recordar la dimensión trinitaria de la revelación divina, aparecen también una referencia clara a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de alguna manera es una carta hermosísima, porque dice palabras como esta: si tú dices amar a Dios que no lo ves, pero no amas a tu prójimo que sí lo ves, eres un mentiroso. Entonces, eso de alguna manera es un señalamiento bastante abierto a la comunidad para que sea capaz de comportarse de una manera no solamente ética, sino ser coherente. Es lo mismo que nosotros decimos hoy en día, que lo que nosotros decimos que sea lo mismo que hacemos, porque si no vamos a ser unos cristianos que
que vamos a ser vistos como hipócritas desde fuera. La segunda carta de Juan, que ya no se le atribuye al mismo personaje anterior, ¿verdad? Es un énfasis que hace esta carta a la fidelidad contra los disidentes por encima de todas las cosas. El autor insta a los creyentes a permanecer en la auténtica doctrina de Cristo y no irse con aquellos que no la posean de alguna manera. Ahora, la tercera es muy simpática porque es dirigida a un personaje llamado Gallo, a quien elogia por su celo cristiano, y lo pone en guardia contra un dirigente de la comunidad, donde este dirigente de la comunidad, que se llama Diótrefes, le niega la hospitalidad a Gallo por razones de celo. Entonces, esto es criticado por el autor de la tercera carta, que dice que una comunidad que está unida en Cristo de ninguna manera puede vivir con otra cosa que no sea la verdad en Cristo. Entonces, al mismo tiempo es como una invitación a no imitar lo malo, sino lo bueno. Entonces, allí es el mensaje principal que vamos a encontrar en esas cartas. ¿Verdad? En las cartas atribuidas a Pedro tenemos el mismo problema. Sabemos que Pedro no escribió esas cartas, pero están en la mentalidad de Pedro, probablemente discípulos petrinos, ¿verdad? Por lo tanto, la primera está dirigida a cristianos del Asia Menor. Es más, esta es una carta que se dice que el posible autor puede haber sido un personaje llamado Silvano. ¿Verdad? Entonces, y está dirigido a una comunidad de origen pagano que ha aceptado la fe en Cristo, pero precisamente es constantemente agredida, ¿no? Porque el entorno no comprende pues esa manera de vivir la fe, y entonces critican, calumnian a los creyentes, y de alguna manera estamos hablando de un contexto de persecución, al igual como podríamos ver en el Apocalipsis. Entonces, esta carta, por ende, ¿verdad? Trata primero de ser una catequesis a la comunidad, después los consejos morales que debe tener la comunidad cristiana, para terminar con consejos que tengan que ver precisamente con la conducta dentro de dicha comunidad. Entonces, y la segunda carta de Pedro, también podemos decir que es un escrito pseudoepigráfico, ¿verdad? Entonces, porque es difícil también afirmar que haya sido escrita por un discípulo directo de Pedro, teniendo sobre todo la transmisión de una enseñanza que habla de conservar la integridad doctrinal, ¿verdad? A través de los supuestos consejos de Pedro. Entonces, no hay indicaciones explícitas acerca del ambiente, pero es presentado por varios autores como una carta escrita a aquellos que no tienen pan, que no tienen casa, que no tienen sencillamente donde asirse, ¿no? Y por eso quizás uno de sus mensajes, aparte de la condena de los falsos maestros, estaría en el retraso de la segunda venida de Cristo, y trata de explicar por qué esta realidad se está dando en el entorno. Fíjense, este es el contenido del Nuevo Testamento. Faltaría explicar el Apocalipsis, pero yo no me quise meter con el Apocalipsis, ni quiero meterme en una clase posterior, porque explicar el Apocalipsis nos llevaría todo el semestre. Entonces, no quiero de ninguna manera, piratear el tema, porque el Apocalipsis es tan hermoso que yo nada más les diría que es uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento, el que tiene más títulos cristológicos, el que está dirigido a las comunidades universales de la diáspora, y sobre todo es un llamado a perseverar en la fe, es un llamado a resistir los embates del presente, porque es un momento de persecuciones completamente abiertas, es
podríamos decir que el Apocalipsis es una relectura del Evangelio por la gran cantidad de palabras, de frases y de sustancias. Por lo menos 180 son tomos de Antiguo Testamento y específicamente de Éxodo. El nombre de Apocalipsis quiere decir revelación. Y un libro que lleva ese nombre no puede ser para el cristiano nada que cause ni temor ni inquina. Por el contrario, es un texto que llama a la esperanza, sobre todo en aquellos momentos en que no tiene esperanza. Entonces, escribe en un lenguaje, si se quiere, que trata de escondido, porque ante el Imperio Romano hay mucha crítica por las persecuciones y todo escrito y toda comunidad tenía que ir con cierto cuidado para no ser sometida precisamente a la percepción. Y entonces no les tocaba hablar en forma bastante... Dice, ellos hacen una clara crítica a los romanos, no se atreven a mencionar hablan de Babilonia, ¿verdad? Entonces, Babilonia, en un momento que sabemos que ya hace muchos años que dejó de existir. Entonces, ese lenguaje figurado, escriben también nuestras gaitas, fíjense, y quienes son mayorcitos, así como yo, deben recordar la época en que fue presidente Jaime Lucinchi, que todo el mundo dice que su señora secretaria, Blanca Ibáñez, mandaba incluso más que él. Entonces, salió una gaita, me acuerdo perfectamente, que se llamaba La Gata Blanca. Y esa gaita era una crítica a esta señora en forma de gaita. El lenguaje apocalíptico se hace mucho a esto. No podemos en la vida involucrar si no hacemos toda la simbología que transmite, porque haríamos entonces, o terminaría como mucha gente que el Apocalipsis es buena aventura. Ningún bíblico nos habla de que son semejantes y podemos ver reflejos en un momento, en circunstancias parecidas, porque la historia es muy cíclica, pero el Apocalipsis se escribe en un momento histórico donde la comunidad cristiana está siendo perseguida, está siendo vejada, y donde de esa manera sin caerse había durado un internet. Sí, me encanta que nos permita un semestre para hablar de todo lo que es Juan, incluyendo todos los escritos juánicos que son de una riqueza increíble. Pero está estructurado a que se les dé las cosas a ustedes como piloritas. Probablemente con la idea de que sigan ustedes ahondando en los temas que más les llame la atención, temas que más les muevan. Entonces, dicho como siempre, quienes quieran hacer algún comentario, pero aquí está. Profesora, se le escucha un poquito mal. Bendito. Bueno, adelante, José. Le decía que se escucha un poquito mal, profesora. Ajá. Se escucha un poquito mal. A ver si ahora la escuchamos mejor. Sí, bueno, que el internet, sinceramente, ay, Dios mío, deja mucho que desear. Sí, les decía que me gustaría pues partir con un semestre de calidad. Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, es así. Les recuerdo que esta es la última clase este año. Lo volvemos a ver el jueves, en clase el 10 de enero. Y tiene forma más y les recuerdo, tienen un trabajo final que es trabajar esto desde el punto de vista histórico, literario y teológico. Lo tienen en el plan de... Y me gustaría que aprovechar parte de estos días
para ir adelantando eso. No sé si alguien está escuchando bien a la profesora, pero no le estoy entendiendo si me está dando No, instrucciones. no se escucha bien. Que lo escriba por WhatsApp, más bien, las recomendaciones, porque no se entiende. Sí, menos mal que somos Bueno, todos, ¿verdad? se las escribo por Sí. WhatsApp, entonces debe ser, ¿cómo se llama? Mi internet lo que está más loco que no. Espero que a pesar de todo la clase se grabe. Bueno, nos vemos el jueves mediante. Los que Sí, puedan profesor. y los Dios mediante, profe. que Profe, hasta Chévere. luego, que esté bien. Gracias. Gracias, Gracias a todos. profe, Gracias a excelente todos. clase. Grandes cariños, nos vemos, Gracias nos a los vemos. Vale, chao, chao. compañeros. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz Claro, Feliz Navidad, profe. Igualmente.